Damos la bienvenida a un nuevo webinar de la Academia Internacional de Sexología Médica, con el gusto y el honor de contar con el amigo, compañero académico, el doctor Manuel Luca Mateu. El doctor es médico sexólogo, es presidente de la Sociedad Española de Intervención en Sexología, es miembro vitalicio de la Academia Internacional de Sexología Médica y el doctor es profesor de maestrados de sexología en las universidades de Almería, de Sevilla, Camilo José Cela de Madrid, la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Cuenca de Ecuador. Es un lujo, es un honor contar con la presencia de Manuel en este tema que hemos elegido, que va a ser Sexología Comunitaria, el título de webinar. Así que, Manuel, un gusto y gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Igualmente, Santiago, voy a intentar compartir pantalla. Dice que el Perfecto, anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas del participante, así es que me tienes que habilitar. obvio. Para que se habilitamos, ahí ya estás. Ya estoy bien. Ahí, ya estoy compartiendo pantalla. Ahí Eh, está perfecto, Manuel. a ver, no sé si se ve ya la presentación. Perfecto. A ver, ya se ve bien. No, ahora se ve el escritorio. Ponela de nuevo. A ver, no sé, Ahí, ahí se ve perfecto. ¿se ve bien? Sí, tenés que ponerla para proyectar ahora. A ver, ahora la pongo. Exacto. A ver ahora, a ver, ¿se ve? Ahí se ve perfecto. Muy bien, pues entonces vamos a empezar, Santiago, si te parece. Excelente. Muy bien, pues vamos a hablar de algo que hace unos años ni siquiera se nombraba, que es la sexología comunitaria. Estamos hablando de hace 10 años, cuando yo, a raíz de una experiencia impresionante que tuvo con la escuela como director de la estrategia de salud sexual de la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma andaluza, que tiene así como 8 millones de habitantes. Yo fui su director durante un tiempo y entonces estructuré una serie de programas que yo empecé a comprender que tenían que enmarcarse dentro de algo que todavía no habíamos hecho desde la sexología. Es verdad que desde la sexología, pues hemos construido una sexología en la cual os voy a hacer hincapié antes, un poquito más profundamente, basada en la clínica, como un taller de reparaciones, y una educación sexual que yo considero bastante reduccionista, o así consideraba, ¿no? Y entonces me acordé, porque yo soy médico, yo soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria, con lo cual, pues lógicamente lo de medicina comunitaria es algo que a mí me atañe y he vivido desde luego toda mi vida y lo he practicado. Entonces yo sabía que hay que reconocer que fue la enfermería la primera que empezó a hablar de algo comunitario y luego nos incorporamos los médicos y más tarde los psicólogos a lo que a esa concepción de comunitario, ¿no? De la comunidad. Hay unas bases que son la educación sexual y la promoción de la salud sexual. Esas bases llevan ya mucho tiempo. Lo que hacemos desde esas bases pues está ahí, ya después lo comentaremos. Y luego pues vamos a comentar también lo que puede ser el futuro desde esa perspectiva de sexología comunitaria. Fijaros que los orígenes de la salud comunitaria, y no quiero obviar decir que, que fue la enfermería. La enfermería, y yo lo tengo que reconocer, yo soy médico, pero tengo una enorme admiración, tengo una hermana enfermera y una hija enfermera, pero antes de que mi hija fuera enfermera, incluso antes de que mi hermana fuera enfermera, yo siempre he tenido una gran admiración por la enfermería, porque yo creo que es una de las profesiones que ha tenido una enorme capacidad para progresar y convertirse en un elemento nuclear del sistema sanitario. Pero qué duda cabe que yo, la conciencia que tengo desde de lo que es la salud comunitaria, la tengo desde la medicina, porque yo soy médico, ¿no? Fijaros que hace ya mucho tiempo la enseñanza de la medicina en Estados Unidos y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos fue orientada a las especialidades.
y la medicina en general perdió parte de su prestigio, ¿no? En este proceso de progresiva tecnicidad de la práctica médica, pues se generó una tendencia de despersonalización, de relación médico-paciente, que trajo aparejada la pérdida de una percepción integral y armónica del individuo enfermo como tal, sino visto de alguna forma parcelado, troceado desde las especialidades. Es decir, se enfocó a la persona como dividida en sistemas, aparatos, órganos, olvidando su importante dimensión socio-psicológica íntimamente ligada a su salud y su bienestar. Y de eso nos olvidamos y se empezaron a olvidar, hasta tal punto que en Estados Unidos el número de médicos generales descendió vertiginosamente, pasando del 76% de médicos privados en 1940 al 45% en el 60, el 21% solamente en 1970, según un informe que hizo la Organización Mundial de la Salud en 1990. Esto, lógicamente, pasó y pronto se comprendió que era un error, que la salud girase exclusivamente alrededor del ámbito hospitalario, colapsaría el sistema y de hecho lo colapsó y de hecho se sigue colapsando en el momento en el que no le damos un papel primordial a la medicina comunitaria, a la atención primaria y por tanto se dejarían de atender problemas que eran el origen de las muchas patologías asistidas en el ámbito luego hospitalario. En 1966 en Estados Unidos fue bautizada con el nombre de medicina familiar una especialidad. Y en 1969, con la fundación de la American Board of Family Practice y la creación de la primera residencia para formar médicos de familia, cuando este proceso tiene su inicio oficial. Pero desde luego, cuando de todo arranca, fue en 1978. En el año 1978 se celebró con la participación de 140 países la conferencia de Alma-Ata, que concluyó con la declaración de Alma-Ata en la que se aprobó la estrategia de atención primaria, en la que medicina familiar y comunitaria adquiere y debería de adquirir un papel fundamental. En España, los médicos de APD, asistencia pública domiciliaria, yo era médico de APD, unas oposiciones que yo aprobé para ser médico de asistencia pública domiciliaria, fuimos los pioneros, fuimos los que asistimos a esas conferencias y fuimos los importantes impulsores para que en el mismo año de esa conferencia se aprobara un Real Decreto de regulación de la medicina de familia y comunitaria como especialidad de la profesión médica. Lógicamente, todos los APD que hicimos aquello, pasamos prácticamente a ser médicos de familia especializados en medicina familiar y comunitaria, como una experiencia impresionante que teníamos de todo nuestro trabajo en el mundo rural. Ese enfoque de la salud comunitaria es un enfoque que desgraciadamente todavía no está absolutamente desarrollado y que desde perspectivas muy conservadoras incluso se minimiza. Está ocurriendo en España, la atención primaria está bastante desatendida en muchas comunidades autónomas como en Madrid, que prácticamente está en situación raquítica y es una pena porque volvemos otra vez a la situación que en Estados Unidos ocurrió con el colapso de los hospitales y por supuesto con la desatención del individuo de una forma integral como persona enferma, incluida en un sistema que es una sociedad que influye lógicamente en todo lo que le pasa. Nosotros, desde la sexología, y yo tomé conciencia de aquello, y hace aproximadamente unos 10 años empecé a decir para mis más íntimos colaboradores de que era necesario estructurar también algo que se llamara sexología comunitaria. Fijaros, en aquel momento, cuando yo introducía sexología comunitaria en Internet para ver si encontraba algo, pues no había nada. Yo salía medicina comunitaria, enfermería comunitaria, psicología comunitaria, que fueron los últimos en incorporarse a este concepto de comunitaria, pero no había nada de psicología comunitaria. Ahora se encuentran algunas cosas, pero tampoco muchas. También tengo que reconocer que, por ejemplo, en Argentina pues, ha habido un grupo de amigas que han hecho una especie de maestría o de diplomatura, no recuerdo si lo es así, yo no participo en ella, pero sí mis textos
están aconsejados en esa diplomatura y realmente es una diplomatura en sexología comunitaria. Bien, ya por algo vamos avanzando. ¿Cómo partimos nosotros? Mirad, de alguna forma hemos convertido la sexología en un taller de reparaciones. Un taller de reparaciones en el cual desde la sexología hemos patologizado los deseos, hemos patologizado las identidades, hemos patologizado la vivencia, la sexualidad y hemos generado incluso patología más allá de la patología, ¿no? Y hemos patologizado también las relaciones sexuales y también la educación sexual. Es decir, hemos construido un modelo de sexología basado en déficit y problemas y en un taller de reparaciones, por otro lado, con pocas herramientas, con poquísimas herramientas, porque hay pocas evidencias clínicas de las cosas que hacemos en sexología. En el futuro de la sexología, yo lo veo que la educación sexual que hasta ahora estamos haciendo y que voy a darle un repaso, educación sexual centrada en los jóvenes, de alguna forma estigmatizándolos, olvidándonos de los demás colectivos, debe de dar paso a una sexología comunitaria, no como un taller de reparaciones, sino ni siquiera como algo preventivista, sino como una fábrica de bienestar y además basada, por supuesto, en la investigación y en la ciencia y en una investigación relacional en la cual podamos hacer comparaciones y sobre todo podamos evaluar lo que estamos haciendo. Y por otro lado, la clínica sexológica, que hoy día es absolutamente un taller de reparaciones, debe de ser una clínica sexológica mucho más integral. Pero lo explicaré un poco mejor. Y, y capacitante, es decir, que esté orientada a las capacidades de los individuos para vivirse como personas sexuales y eróticas. Y esto además tiene que estar acompañado de una investigación experimental. Y como es muy difícil, o al menos cuasi experimental, de todas las cosas que hacemos, de todas las intervenciones terapéuticas que ponemos en marcha a la hora de intentar solucionar los problemas. Los pilares básicos de los que partimos para ir a eso de lo que es una sexología comunitaria son fundamentalmente dos que se han estado continuamente, de alguna forma, intentando desarrollar sin llegar a hacerlo, como es la educación sexual por un lado y por otro lado la promoción de la salud sexual. Es verdad que la educación sexual siempre está orientada a los adolescentes y la promoción de la salud sexual, pues a las personas con problemas de salud. Estas son las bases, ¿no? Las bases de las que partimos y por supuesto ya tenemos unos cimientos. Pero claro, esos cimientos, esos pilares, es hablar de lo hecho, pero no de unos cimientos sólidos, porque lo que se podría construir a través de los cuales se podía construir una sexología comunitaria. Sí, como unos cimientos que nos dan una experiencia y nos dan también una crítica sobre lo que hemos hecho, porque estos cimientos necesitan muchas modificaciones. De alguna forma sufren un poquito de aluminosis, porque no dan resultados. Y necesitamos muchos replanteamientos. Muchos de los años de estancamiento en los mismos objetivos, en las mismas metodologías, en los contenidos, con escasas posturas críticas hacia lo que hacemos, salvo en algunos rincones de la sexología, y por lo tanto la absoluta necesidad de un replanteamiento abierto y dinámico para intentar modificar esa tendencia a estar siempre pivotando sobre déficit y problemas, que es lo que estamos haciendo siempre en sexología. ¿Qué es lo que hacemos? Pues realmente prohibimos o permitimos desde nuestra autoridad, desde sexólogos y sexólogas, ¿no? Advertimos de los peligros, problematizamos, estigmatizamos y también, de alguna forma, combatimos. A ese combate realmente es un combate que está dentro de esa sexología que yo le llamo activista, ¿no? Pero también entre la activista y la que quiere ser científica, ¿no? Hay un combate bueno, a mí me parece que es un combate que simplemente es un combate de entenderse, es decir, el activismo no puede contaminar la ciencia. Si la contamina, se contamina, pues introduce un sesgo que hace que las cosas no sean científicas.
pero es verdad que también el activismo es absolutamente necesario para cambiar cosas. En fin, todo esto es lo que hacemos y además, fijaros, partimos siempre de sumas reduccionistas. Por ejemplo, siempre estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Los servicios de salud en diferentes países han intentado ocuparse de una manera o de otra a través de programas que de forma reiterada y constante llaman de salud sexual y reproductiva. Y yo lo que me pregunto es, el propio concepto de salud sexual y reproductiva ya es en sí reduccionista y confuso. ¿Por qué? Pues porque hace miles de años la sexualidad trascendió lo meramente procreativo. Entonces, miles de años, pues en el Paleolítico, incluso antes del Paleolítico, los seres humanos no hacemos relaciones sexuales para reproducirnos, las hacemos para pasarlo bien, para encontrarnos, para comunicarnos y de vez en cuando nos reproducimos. Por tanto, unir lo sexual con lo reproductivo es un error de base, porque además, finalmente, lo que hacemos es que lo reproductivo, por ser más urgente, pues abortos, embarazos no deseados, etcétera, etcétera, acaba fagocitando lo sexual y de lo sexual, que es de lo que nos tendríamos que ocupar en sexología, acabamos olvidando. Por tanto, esta especie de unión salud sexual y reproductiva me parece que es una trampa semántica que debíamos de empezar a superar ya. Y hablamos de salud sexual por un lado y por otro lado, ¿por qué no? Personas que se ocupen de la salud reproductiva. Yo jamás me ocupé de la salud reproductiva. Yo no jamás me ocupé de los embarazos, ni me ocupé de las fecundaciones in vitro, ni nada de eso. Eso es harina de otro costal. No, no podemos unir dos cosas que no tienen mucho que ver, alguna cosa que ver, pero no mucho. Y luego también otras dicotomías reduccionistas como eso de hablar de educación afectivo-sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando establecemos una dicotomía entre lo afectivo y lo sexual, pues, o sea, que lo afectivo, que es de cintura para arriba y lo sexual de cintura para abajo, ¿o qué queremos decir? Es como una especie de alivio que le ponemos a la educación sexual, afectivo-sexual. Pero ¿cómo afectivo-sexual? Si es que lo sexual tiene que ser afectivo, sí o sí, lo lleva intrínseco. No tenemos por qué añadírselo y ponérselo como una especie de moño o de sombrero. Lo sexual ya es afectivo. Hay otro tipo de afectividades, pero lo sexual intrínsecamente debería de serlo. Porque si no, lo que contribuimos a enmarañar la sexualidad en lo meramente genital. Es decir, cuando hablamos de educación afectivo-sexual, estamos hablando de qué. De que una cosa es lo afectivo y otra cosa es lo sexual. Y lo afectivo es de cintura para arriba y lo sexual de cintura para abajo, con lo cual contribuimos a genitalizar y a enmarañar la sexualidad en lo meramente genital, cosa que llevamos haciendo siglos en esta cultura occidental. Por tanto, son dos elementos, por ejemplo, que yo pongo a reflexión crítica de cosas que decimos y cosas que hacemos cuando decimos intervenir en la sociedad a través de la educación afectivo-sexual o a través de programas de promoción de salud sexual y reproductiva. Son elementos, son trampas semánticas que nos llevan siempre a lo mismo, a la genitalización de la sexualidad. Y luego, lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo son absolutamente dos modelos dominantes de educación sexual. ¿Cuáles son esos dos modelos? El primero es el basado en la abstinencia, que promueve la abstención sexual hasta el matrimonio. Este modelo no es que ha pasado de moda, es que está estando de moda y todavía ahora mismo en el advenimiento de los nuevos populismos conservadores, pues realmente este modelo está haciendo de nuevo furor. El problema es que no sirve para nada, pero bueno, está ahí, ahora después lo vamos a ver. Y luego está el otro modelo, que es un modelo preventivista, basado en la prevención, que se limita a advertir de los peligros de las relaciones sexuales, de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. Son dos modelos que comparten algo. ¿Qué es lo que comparten? Que son dos modelos centrados en déficit y problemas. Y además, basados en un colectivo, centrado en un colectivo que son los adolescentes y de alguna forma estigmatizándolos, como si los demás grupos comunitarios no tuvieran que ver con todo esto. Y todas las personas
y muchas personas y muchos colectivos necesitan también que se vuelva a hablar de sexualidad y que se rescate esa sexualidad. La educación sexual que decía que Gene Mezúa, que es el modelo basado en la abstinencia, en negar el sexo hasta el matrimonio, pues no deja de ser una fantasía. Es ponerle puertas al mar, no se le pueden poner puertas al mar. Está basada en cultura, en la cultura occidental y en la represión sexual que la acompaña con el gnosticismo y el maniqueísmo, que ambos ven el cuerpo como un elemento pecaminoso, un elemento a controlar como lugar del pecado, ¿no? Entonces, luego después los propios médicos contribuimos en el siglo XIX y principio del siglo XX en un libro que yo aconsejo que leáis, que se llama Los fabricantes de angustia, de Alex Comfort, pues cómo trataban la masturbación con hidroterapia, dietas, drogas. Bueno, uno de los representantes de esta especie de fabricantes de angustia fue Samuel Auguste André David Tissot, que escribió este libro, ¿no? L'onanisme, disertación sur les maladies produites por la masturbación, del ruelo. Es increíble leer esto. Argumentaba que el semen era un aceite esencial y que el cuerpo cuando lo perdía grandes cantidades, sufría una perceptible reducción de la fortaleza, de la memoria, de la reacción, se producían todos los males prácticamente que uno puede imaginar y esa obsesión higienista fue tremenda hasta tal punto que se produjeron tratamientos terribles que no voy a enumerar, pero vamos, una imagen vale más que mil palabras. Una sesión y además, y dentro de esa obsesión castrante, educastradora, por decirlo así, era la masturbación. Yo recuerdo, esta es una foto del colegio que viene en el disco de Joaquín Sabina, Mentiras Piadosas, porque yo fui compañero de Joaquín Sabina en el Colegio de los Salesianos en Úbeda durante 4 años en el mismo curso. Joaquín Sabina está ahí en el centro, resaltado en negrita, que así como viene en el disco, y yo estoy ahí con una flechita negra que me señala a mí en el extremo derecho, a la derecha de Joaquín Sabina. Bueno, pues masturbarse en este colegio era una heroicidad, ¿no? Al final nos acabábamos pues, teniendo sexo con nuestras almohadas, a las cuales pues le abríamos un agujerito, porque es la única forma de poder masturbarse, porque ni los servicios tenían cierre, con lo cual era prácticamente imposible, ¿no? La obsesión con la masturbación y por tanto dentro de esa educación sexual de poner puertas al mar, pues todavía seguimos en ello, ¿no? Pues, y se sigue. Eh, eh, y dentro de esos educastradores sexuales, una de las cosas que se habla es de que la educación sexual incita. Y yo me da mucha risa eso, ¿no? Porque a mí me parece una necedad. Es decir, que a los adolescentes, que es a los que van dirigidos todas estas cosas, son verdaderas bombas de hormonas, incitarles porque tú vayas a hablarle, además de las cosas tan tontas que hablamos, ¿no? De cómo ponerse un preservativo. No digo que sean tontas, digo que son muy reduccionistas. O enseñarle pues, diapositivas con un chancro sifilítico o, o una gonorrea, etcétera, etcétera, pues realmente decir que eso incita a una necedad en la que los jóvenes están todos los días en las redes sociales y recibiendo mensajes de todo tipo. Entonces, quien diga eso, pues no se ha enterado todavía en qué mundo vive y dónde vive, ¿no? Yo creo que deberían de pensárselo un poco, decir esas tonterías. Pero luego, la educación sexual preventivista, ya no la centrada, en la que dice que sexualidad no es que sea pecado, no, no, la sexualidad es un peligro. También es una estrategia equivocada. ¿Y por qué es una estrategia equivocada? Fijaros, esto es el síndrome de Pontius. El síndrome de Pontius son personas que tienen una adicción a la adrenalina. ¿Por qué? Pues porque hay el lóbulo frontal no está conectado, no se le conectó nunca con el sistema límbico. El lóbulo frontal, en la corteza orbitofrontal, controlan por unas conexiones que se producen con el sistema límbico y por tanto, esto es un tema que se necesita para que, pues para que de alguna forma ese lóbulo frontal module todo lo que el sistema límbico de las emociones nos incita a hacer. El síndrome de Pontius son personas que nunca
desarrollaron esas conexiones. Pero sí tenemos que saber una cosa, que esas conexiones se estructuran en la segunda década de la vida. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que a los 14 años todavía no están estructuradas esas conexiones. Y decirle a un adolescente que algo es peligroso es prácticamente incitarlo porque todavía hay una alta dependencia con adrenalina. Esto es un elemento que yo no me da tiempo a desarrollar hoy aquí, pero que hay que desarrollar ampliamente con más información que yo la tengo, pero que no puedo dar aquí, que por cuestión de tiempo, que deberían de todas las personas que se dedican a la educación sexual tener muy claramente que a una persona adolescente no le puede hablar como una persona que tiene 30 años, porque no tienen las mismas conexiones entre su lóbulo frontal y su sistema límbico, y por tanto, cualquier cosa que le digas que es peligrosa, lejos de aminorar la acción que quiere aminorar, lo que va a hacer es incentivar. En fin, la competencia cognitiva del adolescente experimenta un desarrollo importante durante la adolescencia. A, a los 16 años ya tiene un nivel casi definitivo, pero hasta los 16 años han ocurrido muchas cosas y hay muchas personas que hasta los 20 años, por eso hablamos de la segunda década de la vida, no se les ha desarrollado totalmente y luego los que tienen un síndrome de Pontius no se les llega a desarrollar nunca. En todas las experiencias que se han hecho en estos dos aspectos de la educación sexual, es decir, en lo que es la educación sexual basada en la abstinencia hasta el matrimonio y la educación sexual basada en lo preventivo, en la prevención de embarazos no deseados y de infecciones de transmisión sexual, hay una amplia experiencia en todo el mundo que en alguna ocasión ha sido analizada y en otras menos analizada. En Estados Unidos tenemos un ejemplo claro. Empezó este señor Reagan, que muchos recordaréis, que aprobó una ley denominada Adolescent Family Life, también conocida como ley de la castidad, en la que promovió una educación sexual basada en la abstinencia. Bueno, hubo denuncias por parte de la Asociación Civil de Libertades, de la Unión Civil de Libertades de América, que a los 12 años finalmente consiguieron que el tribunal dictaminara que lo estaban haciendo mal. Pero el señor Bush esto lo cristalizó dando mucho más presupuesto todavía. Y bueno, pues claro, luego Obama hizo desaparecer del mapa este programa de educación sexual basado en la abstinencia, pero no puso nada en su lugar. Es decir, Obama dejó de dar el dinero para hacer esto, pero no puso tampoco nada. Ahora, después este señor no hizo nada, más que decir palabrotadas y decir cosas baladronadas, pero no hizo nada, tampoco a este respecto. Ni siquiera rescató la ley o sea, la educación sexual basada en la abstinencia, ni siquiera eso. Se dijo que iba a poner un muro con México, tampoco lo puso, en fin, ahí está. Yo no quiero meterme en temas políticos, pero supongo porque muchos de los que me están oyendo serán favorables a este señor, pero no hizo nada más que decir y hablar de forma histriónica, ¿no? Pero mientras tanto, los norteamericanos pues, tienen muchos defectos, pero tienen también algunas virtudes, y entre ellas es que analizan lo que hacen. Y hay varios análisis en los cuales yo no voy a profundizar. Fijaros, este es uno, este otro análisis de aquellos programas que se hicieron en la época de Bush y de Reagan. eh, Todos estos análisis se hicieron, en los cuales todos venían a decir que esto fue un absoluto fracaso. Quizá este fue el más contundente, porque fue un estudio de la Universidad de Georgia sobre unos 48 estados, exceptuando Dakota del Norte y Wyoming, que no tenían política al respecto, y realmente lo que hizo fue todo lo contrario de lo que se pretendía. Es decir, la tasa de embarazos no deseados aumentó de forma verdaderamente impresionante, sobre todo en los estados donde se promocionó más y donde se le hizo más caso a las políticas del señor Reagan y del señor Bush. Porque el señor, que hubo
Es decir, los demócratas cuando gobernaron no hicieron nada, ni siquiera tocaron esto y luego Obama sí, pues se lo cargó, pero tampoco puso nada para sustituirlo, ¿no? Por tanto, lo que está claro es que de la experiencia norteamericana sacamos que esto es un fracaso. Es decir, hacer educación sexual basada en la abstinencia, si lo que queremos es evitar embarazos no deseados y a infecciones de transmisión sexual, el fracaso está asegurado. Y esto ocurrió también en Uganda, porque el señor Bush intervino también en Uganda ante un programa que se estaba haciendo para evitar el SIDA, un problema gravísimo de prevalencia de SIDA en Uganda, que alcanzó un 15%, un 30% en Kampala, la capital, y un 10% en país en general. Y empezó a tener porque claro, eran adultos y por tanto ya no estábamos actuando sobre cerebros que ya estábamos actuando o se estaba actuando sobre cerebros que ya tenían el lóbulo frontal conectado con el sistema límbico. Y la prevalencia pasó de Uganda en el 15% al 6% en el 2002 por un programa de promoción de la salud sexual con el uso del preservativo, etcétera. Pero llegó el señor Bush y dijo que pondría 8 millones de dólares si solamente se hablaba de abstinencia y se olvidaba de los preservativos. Este señor, Museveni, que era el presidente de Uganda, cuando vio 8 millones de dólares, se le hicieron los ojos chiribitas y entonces, pues nada, hizo lo que le ordenó el señor Bush y entonces el resultado fue que pasaron de un 4,1% en 2003, que estaban las infecciones de VIH, aumentaron a un 7,2% en 2012. Fracaso absoluto del modelo. Pero la educación sexual preventivista yo la pude vivir muy de lleno en Ecuador, porque yo estaba en Ecuador en la Universidad Andina de Ecuador, una universidad de posgrado en Quito, y me llamó el ministerio para que yo asesorara un programa que pusieron en marcha en 2011 que se llama ya hace hoy 13 años, ¿verdad? Se llamaba ENIPLA, Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar. Era un programa de educación sexual también preventivista, basado fundamentalmente fijaros, este es el vídeo, no sé si se oye. Bueno, igual, no se oye porque es música, ¿eh? No se oye, ¿no, Manuel? Bueno, da igual, si no se oye, quiero que lo Perfecto. veáis. Y luego lo sometéis a consideración porque es un vídeo curioso. Estaba dentro de lo que las chicas del ENIPLA me enseñaron que estaban haciendo. Entonces, uno de estos eran vídeos para que le dieran los, los adolescentes, ¿verdad? Quito, algunos de los que me veis, conocéis el centro histórico de Quito, el Lirio, es precioso sobre todo por eso, porque está el centro histórico de Quito, que es una maravilla de la cual estoy enamorado hace muchísimos años. Bien, entonces veis, quiero que veáis un poco lo que se les daba a los adolescentes este vídeo para contribuir a esa especie de educación sexual, ¿no? Lo estáis oyendo sin música, pero bueno, tampoco no. Esto quiero que lo observéis, porque esto las chicas del ENIPLA me decían que queremos que veas el vídeo, ver qué te parece, si esto puede tener una buena acogida entre los jóvenes.
Bien, ¿habéis visto el vídeo? Yo esto con este vídeo hace un pequeño cineforum con mis alumnos y alumnas y realmente al final el análisis es, vamos a ver, si ponemos este vídeo, lo que le estamos diciendo a los jóvenes, a los adolescentes y a las adolescentes, lo que le estamos diciendo es que realmente si no hay un coito no hay nada más que hacer. Estamos de nuevo contribuyendo a genitalizar la sexualidad. Es decir, los chavales, el chaval no encuentra el preservativo en la mesita de noche y por tanto se viste y ya no hay nada más que hacer. Después de esa escapada que habían hecho, ya si no hacen un coito, no hay nada más que hacer. Y este es, creo que es un elemento que yo les puse sobre la mesa como un fallo terrible, porque precisamente lo que estamos contribuyendo con este vídeo es a decirle a los jóvenes o coito o nada, ¿no? O coito o a dormir, o coito o a otra cosa mariposa. Este elemento era el precursor del fracaso que tuvo este programa de NIPLA, que el señor, fijaros que la tasa de embarazo en adolescentes que más les preocupaba, sobre todo los más jóvenes, es decir, entre 10 y 14 años, yo estuve en un hospital en, en Quito viendo esto y realmente era tremendo las chicas jóvenes menores de 14 años ingresadas para parir en ese hospital, en la maternidad del gran hospital de Quito, ¿no? Eh, eh, pues no consiguieron nada, al revés, aumentó la tasa a 2,16. El señor entonces Correa, que era el que estaba entonces gobernando, eliminó el programa y se lo dio a esta señora que era una médica del Opus, Mónica Hernández, que puso en marcha otro programa de las familias y que puso en marcha este vídeo que como no se oye no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si al ponerlo sin, a ver si ahora se oye. ¿Se oye? Sí, ahora se escucha. Pero que no me obliguen a ir con un cura, hacerme cargo de la criatura, por culpa de la calentura, mejor me voy a contener, por eso le hago a la piscicultura, para bajar en la calentura, que no te quedes duda, yo te quiero a lo gay, yo me puedo contener, te puedes contener, se puede contener, nos podemos contener. Vosotros podéis. Ya, pues ya entendimos. Bien, como veréis, pues esto pues es una canción muy famosa en Latinoamérica, pero en la que te dice que no me puedo contener, Estela, que tú te puedes contener. Claro, esta es otra fantasía de Mónica Hernández que no llegó a mucho a plasmarse porque enseguida los que gobernaron ya después pues no siguieron haciendo nada. Ya no han vuelto a hacer mucho más en Ecuador, ¿no? Desgraciadamente. Pero no me voy a centrar en Ecuador. Fijaros que voy a hablar en Andalucía, donde yo fui director de la estrategia de salud sexual, que me dejaron hacer todo menos estar con jóvenes. Ahí había un grupo de mujeres que tenían eso en exclusiva y me dije, y la secretaria general de salud pública me dijo que me dedicara a todo, bueno, me dediqué a los mayores, me dediqué a las personas con enfermedades crónicas, me dediqué a las personas con discapacidad, tuve muchísimo trabajo, de ahí salió mi idea de la de la sexología comunitaria. Pero los jóvenes tenían este programa que empezó en 2001 y que hoy continúa, que se llama Forma Joven y que no solamente es una cuestión de sexualidad, sino también estilos de vida saludable, de salud mental, de convivencia. Pues fijaros, los resultados analizados por la Universidad de Sevilla, de la que yo soy profesor en el máster, eh, fijaros qué resultados más buenos. Hay 600 centros en toda Andalucía de forma joven en la que contribuyen los institutos de enseñanza media con los centros de salud. Y fijaros que el consumo óptimo de fruta aumenta, disminuye el consumo de dulces, disminuye el consumo de bebidas azucaradas, aumenta la actividad física semanal, disminuye el consumo de alcohol, en fin, disminuye las víctimas de maltrato en los últimos meses. Todo esto es un éxito, pero cuando llegamos a la sexualidad vemos todo lo contrario. El haber tenido relaciones sexuales aumenta, el uso del preservativo disminuye, la marcha atrás aumenta
la píldora poscoital aumenta y los embarazos no deseados pasan de un 3,3 a un 5,4. ¿Cómo es posible que un programa que tenga un éxito en todos los demás aspectos que está tratando en la sexualidad no lo tenga? Pues es porque siguen de alguna forma, y voy a pasar esto por si no me da tiempo a hablar de más cosas que son interesantes, siguen anclados de alguna forma en lo que es una educación sexual preventivista, centrada sobre todo en evitar los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Y no lo consiguen, como hemos visto en las cifras. Por tanto, y lo siguen sin conseguir, porque no hay forma de que hayan cambiado a la altura en las que estamos hoy día. Tampoco han cambiado. Los modelos reduccionistas están basados en una sexualidad bastante genitalizada, reproductivista, como hemos visto antes, bastante sexista también, biologicista y patologizante. Y también, de alguna forma, patologizante. Por tanto, nosotros, desde la sexología, debemos de hacer un planteamiento, una reflexión seria, en la cual el futuro de la sexología pase fundamentalmente por una sexología comunitaria. Y cuando es necesaria la clínica, que ésta sea capacitadora, no solamente sea una clínica de taller de reparaciones, una sexología además que vaya desde lo interdisciplinar hacia lo disciplinar y poco a poco ir intentando trabajar para que sea una disciplina, para que sea un grado y para que la sexología sea una carrera más entre las muchas que hay, porque el hecho sexual humano es un elemento vital y fundamental para las personas. Y por supuesto basada en la investigación, es decir, un modelo sexológico basado en evidencia y en el desarrollo de capacidades y talentos. Y para eso la base ha de ser la sexología comunitaria. Tenemos que cambiar los modelos de educación sexual. Esos modelos basados en déficit y problemas y centrados en un colectivo, debemos de ampliarlos, centrados en muchos más colectivos y centrados también no basados en déficit y problemas, sino en fomentar talentos y fomentar capacidades, formando responsables, red de profesionales, escuelas de padres y madres, formación interpares. Es decir, eso es la sexología comunitaria. Y como elemento fundamental, que la sexualidad sea un valor, no un mal rollo. Que la sexualidad sea una capacidad, no una amenaza. Que la sexualidad sea una oportunidad. Que además la sexualidad también, cuando hay problemas de personas con enfermedades crónicas, con adicciones, con discapacidades, sea como es, y lo hemos demostrado con los programas que hemos puesto nosotros en marcha, un instrumento rehabilitador de primer orden. Por tanto, la sexología comunitaria tiene que estar centrada en todos los colectivos de la comunidad, no solamente en los jóvenes, en los padres y madres, en las personas con discapacidad, con enfermedades crónicas, en las personas mayores, en distintos y diversos colectivos que están expectantes y esperando, porque además así lo hemos comprobado, que lleguemos de alguna forma desde la sexología y les enseñemos a vivir su sexualidad muchísimo mejor. Desde una educación sexual basada en activos que cultive valores, talentos y capacidades y construida desde una sexualidad, como he dicho ya, como un valor, como una oportunidad, como una capacidad y también como un instrumento rehabilitador. Esa es la sexología comunitaria y que tiene que estar basada en un modelo basado fundamentalmente en el conocimiento. El conocimiento es la base de la libertad. Nadie puede ser libre si no conoce. Para poder elegir hace falta conocer. Yo no puedo elegir a qué país voy a viajar si quiero hacer turismo si no conozco los países del mundo. Difícilmente voy a poder elegir. Por tanto, ¿el conocimiento de qué? El conocimiento del hecho sexual humano, el conocimiento de las conductas, pero no solamente de las conductas de riesgo, sino de las conductas del mismo modelo de relaciones sexuales que vivimos, que es un modelo genitalizado, falocrático, un modelo masculino, un modelo gimnástico, productivista, ansiogenizante. Eso hay que analizarlo para deconstruirlo y por tanto el conocimiento de esa conducta sexual que se llama relación sexual tenemos que aumentarlo y tenemos que dar capacidades para cambiarlo y para de alguna forma
de construirlo y construirlo cada uno a su antojo, dándole los instrumentos para que lo haga. Y por supuesto las conductas diversas también. El conocimiento ¿de las actitudes ante qué? Pues de las actitudes ante la propia sexualidad, ante la sexualidad de los demás, ante la sexualidad de las personas diversas y ante las relaciones entre hombres y mujeres y entre los distintos sexos. Y, por supuesto, un modelo basado en el conocimiento también de las capacidades. Esto es un modelo de modelos basado en la libertad, porque el conocimiento de la libertad, el conocimiento del hecho sexual humano, toda la historia del hecho sexual humano, que es riquísima y que nos da tantas cosas que aprender, como el hecho de que tengamos la piel más sensible de todos los mamíferos, la articulación del hecho sexual humano, qué es eso del sexo, qué es la estructura, qué es eso de la sexualidad, qué es la vivencia, qué es eso de la erótica, qué es la expresión, qué es eso del amandis, qué es lo que hacemos, la biocultura. Todo eso es impresionante. El modelo de relación sexual, como decía antes, las conductas de riesgo, por supuesto que sí, pero no en el centro. Y otras conductas, sexualidades, actitudes sexuales y capacidades sexuales corporales, nos olvidamos del cuerpo. Yo lo he dicho muchas veces, creo que hemos hecho hasta una webinar hablando del tema corporal. Estamos en sexología olvidados del cuerpo, hasta los propios sexólogos y sexólogas. Quiero decir una cosa, este verano he hecho un taller para todos mis compañeros y compañeras, que muchos conocéis, algunos de la academia, de corporalidad, y han disfrutado como enanos y se han dado cuenta de la importancia que tiene el cuerpo en el tema de la sexología y, por supuesto, relaciones de pareja. Pues si la mayor parte de la gente, quitando los que se dedican a hacer poliamores, que también de alguna forma tienen los mismos problemas, incluso a veces aumentados de las relaciones de una pareja de dos, pues realmente nadie nos enseña a vivir en pareja y este es un elemento que tiene que estar dentro también de todo lo que es la estructuración de la sexología comunitaria. Y luego el arte de amar, poniéndonos en cuestión el ars amandi, el constructo amoroso occidental, que es un constructo basado en un amor carcelero, basado en la posesión y no en el amor de intercambio, en el amor de pasarlo bien juntos, en otro tipo de amor que no sea el posesivo. Todo eso es importante dentro de la construcción de un modelo de modelos que implicaría llevar a cabo una sexología comunitaria que desde el punto de vista de la clínica también tendría que ver con una fábrica de bienestar en la cual el cambio, el modelo sexológico clínico, que está centrado en reparar problemas y disfunciones sexuales, mejorar el síntoma y centrado en la disfunción y basado sobre todo en la experiencia clínica, debemos empezar ya a construir más que un taller de reparaciones, una fábrica de salud, en la cual fomentemos capacidades, aumentemos la resiliencia de las personas con los problemas que puedan tener, que esté centrado en la persona y no en la disfunción y que fundamentalmente empecemos a construir modelos de terapia basados más en la evidencia que en la experiencia clínica, que tampoco hay que despreciarla, por supuesto que no. Y por tanto, una clínica sexológica capacitadora, mirando la sexualidad menos como un elemento generador de problemas y mirarla como una capacidad creadora y vivificadora, como un valor, quitándole los malos compañeros de viaje, la sexualidad, violencia, abuso, acoso, vejez, discapacidades, enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, embarazos no deseados, ITS, es de lo que continuamente estamos oyendo hablar. Y la sexualidad como un valor es algo, como decía Max Scheler, una máquina es un bien y el valor es su utilidad. Una pintura es un bien causado por el valor de la belleza, de la misma manera que una ley es un bien gracias al valor de la justicia. Es decir, él decía, mi vida es para mí un tesoro de valor infinito, mi muerte tendría que ser la culminación de mi vida, bien aprovechada y desarrollada. Es decir, el hecho de ser personas sexuadas sería un bien que tienen las personas y la sexualidad sería el valor. Y esto es lo que tenemos que fomentar, el valor. El valor. Igual que para Hartmann la vida era un tesoro de valor infinito, la sexualidad para los humanos también es un tesoro de valor infinito. Con esa piel que tenemos más sensible y que tan desaprovechada la tenemos, con todo lo que podemos, y por supuesto,
la capacidad rehabilitadora con el aumento de la resiliencia que es capaz de hacer la sexualidad en personas con adicciones, en personas con discapacidades, en personas con enfermedades crónicas. Esto es un elemento importante. Para acabar, por tanto, la sexología en el futuro tiene que tener un modelo comunitario, un modelo basado también en la diversidad, que es un hecho, no un derecho, un modelo basado en el conocimiento y por tanto en la libertad, y un modelo basado en evidencia, y por eso necesitamos mucho más investigación. Es decir, la sexología comunitaria tiene que basarse en un modelo de modelos que dé lugar a que las personas se hagan su propio modelo y sobre todo que esté extendida a todos los grupos comunitarios. Esa es la filosofía de la sexología comunitaria, que yo la tengo escrita en un manual que se llama Manual de Sexología Comunitaria, y que es un manual que está escrito desde la experiencia de todo el trabajo que yo hice como director de la estrategia de salud sexual con personas con enfermedades crónicas, con personas con discapacidades, con padres y madres, con personas con adicciones, con personas mayores. Realmente os puedo asegurar que esa etapa de mi vida en la que me dediqué muy de lleno a eso que yo después mismo denominé sexología comunitaria ha sido posiblemente de las más de las cosas de la sexología que siempre me ha llenado. Supongo que a como a muchos de vosotros y de vosotras, como una ciencia maravillosa, enriquecedora, esa experiencia fue para mí posiblemente la que más me enseñó y la que más me ayudó a conocerme a mí mismo y sobre todo a replantearme la sexología desde una sexología más como una fábrica de salud que como un taller de reparaciones. Nada más, eso es lo que quería expresaros. Yo creo que me he ceñido más o menos al tiempo, Santiago, un poquito. Excelente. Manuel, excelente. ¿Cuánto conocimiento? Porque cuántos conceptos nuevos, ¿no? La verdad que felicitaciones y muchas gracias por el webinar. La verdad que qué importante todos los conceptos que dijiste, ¿no? Sobre todo los cambios en los modelos de la educación sexual, cómo poder fomentar, me quedé con la palabra, fomentar los talentos, las responsabilidades en lo que es educación sexual y la visión de esto de la sexualidad como una capacidad, ¿no? Como una oportunidad y no como una amenaza. Sexualidad como un valor, son como elementos que fuiste diciendo que me parece espectacular. Y el concepto de sexología comunitaria, ¿no? Que necesariamente tiene que integrar a todos los colectivos, las comunidades, como tú decías, los colectivos de la comunidad tienen que estar como integrados en esta perspectiva, ¿no? La verdad que muy innovador todo, Manuel, y un lujo de conceptos que pudiste ir expresando. No sé cómo te sentiste con los tiempos, sentís que estuvo bien. La verdad que la gestión de los tiempos fue impecable. Sí, yo siempre intento ceñirme a los tiempos, porque yo creo que a las personas hay que respetarles el tiempo, y cuando se les ha dicho que es un tiempo de intervención, yo podía haber hablado mucho más. Ten en cuenta que, por ejemplo, el módulo de sexología comunitaria que yo imparto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Chile, es un módulo de 30 y tantas horas, ¿no? Entonces, figúrate, de 3 cuartos de hora a 30 y tantas horas hay una diferencia importante, pero claro, ahí lo que hago es desgranar todo, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, todas las propuestas que yo estoy haciendo desde la sociología comunitaria, el trabajar sobre el conocimiento, por ejemplo, del hecho sexual humano, ¿cómo trabajamos eso? Es decir, ¿cómo trasladamos a un grupo, por ejemplo, de mayores, el conocimiento del hecho sexual humano para que ellos lo comprendan, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Desde qué perspectiva hacerlo? ¿Cómo trasladamos también el conocimiento de las conductas, ¿no? ¿Cómo deconstruimos el modelo de relaciones sexuales tan genitalizado, tan falocrático, tan reduccionista, tan productivista, tan gimnástico, tan ansiogenizante, tan productor de disfunciones sexuales? ¿Cómo eso, sobre todo, por ejemplo, en un grupo que lo hemos trabajado de personas mayores, que es una maravilla, es una maravilla? A las personas mayores lo que nos dimos cuenta, por ejemplo, Santiago, fue que no puedes andar leyendo con diapositivas. Se duermen, se duermen. Entonces, trabajábamos el cuerpo, fundamentalmente el cuerpo.
la expresión corporal, los bloqueos sensitivos, los bloqueos energéticos, y se lo pasaban muy bien y además descubrían formas de vivir una sexualidad ya desde una fisiología venida un poquito a menos, desde un envejecimiento que va de alguna forma, porque no podemos olvidarnos que el envejecimiento que nos atañe a todos, a mí ya me está atañendo bastante porque uno va viendo cómo las bombas caen cada vez más cerca, pues de alguna forma es una pérdida ineludible de capacidades, ¿no? Pero a su vez también cuando vas llenando de conocimiento y de sabiduría tu vida y la vives como un tesoro de valor infinito, como decía Harman, entonces realmente puedes perder algunas capacidades, pero vas disfrutando de otras que no te habías dado cuenta que podías disfrutar. Y en esto, fundamentalmente, es lo que yo he disfrutado como un enano, haciéndolo y trabajando con personas mayores, con personas con enfermedades crónicas, ya sean personas con cáncer, personas con cardiopatía, personas con fibromialgia, etcétera, etcétera, o con personas con, por ejemplo, con adicciones. Joder, las personas con adicciones ven la sexualidad como una amenaza porque creen que han perdido toda, por ejemplo, una persona que lleva toda su vida metida en un alcoholismo crónico, cuando tú le pones la sexualidad como un trampolín para volver a descubrir la vida junto con otras cosas, pues realmente y desde una perspectiva no genitalizada, no productivista, no gimnástica, sino de descubrir muchas capacidades corporales que sigue teniendo esa persona, pues realmente son como esponjas que empiezan a absorber cosas que antes solamente estaba llena esa esponja de alcohol y ahora empieza a llenarse de vida, y la sexualidad es un instrumento fundamental. Todo esto es algo que durante esas 30 y tantas horas que hacemos, pues vamos de alguna forma deslavazando, viendo cómo hacerlo, de qué forma hacerlo, etc. Qué genial, Manuel. La verdad que felicitaciones por todo el trabajo. Gracias, como siempre, por la generosidad en todos tus conocimientos, Manuel. Y es un lujo escucharte. Siempre hemos cumplido perfectamente con los tiempos. Quienes quieran volver a escuchar, quienes quieran compartir todo este webinar, lo pueden hacer. Vamos a colgar, a editarlo y colgarlo en la página web de la academia, en todas las redes de la academia. Lo vamos a transformar en podcast. Se va a publicar en Spotify, en el canal de la academia, para poder compartir como material de estudio y como material de ampliación de la especialidad, ¿no? Así que muchas gracias, Manuel, por acompañarnos. Encantado, y que sigas trabajando lo mismo de bien y enriqueciendo esta labor de la academia, que entre todos y todas los miembros que estamos en esta academia intentamos hacer para que las personas pues, puedan enriquecerse también de nuestros conocimientos, y lo hacemos de forma generosa, y esto es lo más importante, ¿no? Qué grande, cómo no. Gracias por todo y nos vemos prontito, Manuel. Nos vemos pronto, A cuidarse mucho. igualmente.